En esta ocasión, en este tercer Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, nos dimos a la tarea 3 compañeros de la Escuela Normal de Sinaloa que conformamos un equipo de investigación en presentarles un trabajo de investigación desarrollado en nuestra escuela titulado Niveles de Sistematización y Generación Crítica en la Investigación Educativa. Es un reporte parcial de una investigación donde nosotros estamos abordando la sistematización de la práctica profesional que realizan 62 alumnos del octavo semestre de la generación 2019-2023 de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Sinaloa, donde nosotros, por ejemplo, estamos considerando la modalidad de informe de prácticas profesionales. El enfoque de esta investigación es cualitativo y tiene un alcance descriptivo. Tiene como propósito, más que nada, develar los niveles de sistematización de la práctica profesional que los estudiantes normalistas utilizaron como ejes de análisis en la modalidad de prácticas profesionales, donde aquí, por ejemplo, tomamos en cuenta algunos de los instrumentos de investigación que nos propone el método de investigación-acción de John Elliott para poder nosotros entender, explicar, innovar y sobre todo mejorar el hacer áulico en las escuelas primarias. En este caso, el diario del alumno, el registro de observación. Nosotros fundamentamos este trabajo de sistematización a través de la utilización de la matriz de contenido, donde estamos considerando indicadores, una interpretación analítica y la frecuencia de la respuesta de los propios alumnos para poder establecer los niveles de logro en la propia sistematización. Para poder nosotros especificar los niveles de logro, estamos retomando las propuestas de Liliana Labonavich, donde nos habla de 4 momentos que se pueden presentar en una sistematización de la práctica, como es el descriptivo, el crítico reflexivo, la acción y la difusión. En este caso, nosotros queremos comentarles que actualmente la educación normal trabaja con programas de formación del 2018. Nosotros, por ejemplo, en séptimos y octavos semestres, que somos los titulares en esa materia, trabajamos las prácticas profesionales con una característica de que son extensivas, progresivas, en situaciones temporales de 4 semanas por cada periodo que ellos desarrollan. La práctica de investigación pues se hace con situaciones problemáticas que los muchachos pueden rescatar dentro del trabajo áulico y esas situaciones problemáticas se convierten en elementos para problematizar, analizar, reflexionar, sistematizar y sobre todo llegar al punto final que es la mejora del trabajo docente. Y todo esto apoyado dentro de la investigación educativa. En las experiencias de la práctica profesional, nos convertimos en niveles de reflexión al momento de que estamos analizando, estamos problematizando, argumentando y explicamos todos los procesos didácticos que se están recuperando como fuente de análisis metodológica dentro de la investigación educativa. Y en este caso, la práctica se viene convirtiendo en el eje nuclear de lo que es el trabajo de investigación. Pero, ¿cuál es el propósito de un trabajo de investigación o titulación dentro de la formación de maestros? Es que el estudiante muestre conocimientos, habilidades, capacidades para construir estrategias para resolver problemas de su propia práctica profesional y de su propia formación docente. Y de ahí es cuando el estudiante pues va fortaleciendo su perfil de egreso compuesto por competencias genéricas y profesionales. En este caso, la generación que estaba compuesta por 132 alumnos. Es la generación 2019-2023 y cierran su proceso de titulación 62, que es un 46%, con una modalidad de informe de prácticas. Aclaro que la Dirección de Educación Normal nos establece dentro de los procesos de titulación
tres modalidades para poder presentar su examen profesional. Es la modalidad de informe, la modalidad de portafolio y la modalidad de tesis. En este caso, los estudiantes normalistas de nuestra escuela se inclinan más por trabajar el informe de prácticas profesionales que de las otras dos modalidades. En este caso, pues la práctica profesional nosotros la estamos sistematizando a partir de un análisis y una criticidad para comprender realmente la experiencia docente y actuar en la mejora de ellas. Nosotros consideramos que cuando establecemos estos niveles de sistematización, además de que ayudamos a un nivel de mejora más excelente, estamos favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos normalistas para cuando se enfrentan en algunas situaciones áulicas que tengan que ver en un segmento de lo que se denomina una mejora. Una de las preguntas de investigación que nosotros realizamos es cómo se sistematiza la práctica profesional en los procesos de titulación o la evaluación de la misma. ¿Cuáles son los niveles adquiridos por el normalista en el proceso de titulación y bajo qué modelo analítico se reflexiona y estudia la práctica profesional en la modalidad de informe de prácticas profesionales? Queremos comentarles que nosotros para poder establecer los niveles, ya lo dije hace un momento, pues nos apoyamos en una propuesta metodológica para la sistematización de la práctica docente que realizó Liliana Ionavich. ¿Y por qué nos fuimos a esta parte donde ella nos explica los niveles descriptivos, crítico-reflexivo, el nivel de acción y el nivel de difusión que debe de haber de una sistematización? Y ella nos dice que pues para abordar cualquier modelo en una práctica se debe de apuntar hacia la mejora de los actores. Entonces, esta parte de la sistematización es poco abordada en las escuelas normales. Lo que hacemos en la mayoría de los casos es que les pedimos a los alumnos que dentro de la modalidad pues nos escriban sus experiencias de acuerdo a sus propias miradas como alumno normalista, pero no llegamos en esta modalidad de titulación a estructurar categorías de análisis en relación a lo que se vivió en la práctica profesional. De aquí que nosotros consideramos que si ponemos en evidencia este tipo de nivel que los alumnos están manejando, podemos generar algunas propuestas cocurriculares para que puedan fortalecer estos niveles de sistematización. Y yo creo que la investigación nos va a dejar en claro hasta dónde llega ese nivel de sistematización actualmente en los alumnos normalistas y qué relación podemos establecer con la propuesta de sistematización que nos está dando esta investigadora. En este caso, es muy importante que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué está sucediendo con la sistematización en los procesos de investigación educativa y la práctica profesional? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, por ejemplo, sabemos que en la práctica docente trabajamos acciones, estrategias, actividades que desarrollamos en escenarios específicos, que es un aula de una escuela primaria donde se integran los alumnos y trabajan todo el ciclo escolar, séptimo y octavo semestre, ahí están. En esta fase de la carrera del normalista, su tiempo se dedica más a la práctica profesional que a otro tipo de actividades, al trabajo áulico. Hoy nos enfrentamos a una nueva propuesta curricular de una educación de la nueva escuela mexicana en los planes de estudio 2022. Aquí, por ejemplo, nuestros alumnos estuvieron integrados en los consejos técnicos escolares para poder abordar una capacitación, participaron en un piloteo y algunas instrumentaciones de instrumentos, de documentos, manuales. Y la verdad que en esta parte del aprendizaje continuo, de la capacitación, se dieron varias situaciones importantes, como fue, por ejemplo, la reconstrucción de la identidad, la reflexión crítica de las prácticas y los eventos, las circunstancias que se estaban seleccionando para tal fin.
En este sentido, cuando íbamos a observar a los alumnos participar en los consejos técnicos, integrarse a la innovación de lo que es el trabajo profesional, pues encontrábamos algunas deficiencias, sobre todo en ese nivel crítico que ellos podían integrar para poder comprender y adoptar algunas propuestas curriculares en el trabajo docente. En este caso, la reforma nos dice que se necesitan maestros críticos, innovadores, capaces de intervenir en la búsqueda de variables. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante este nivel de criticidad que se vaya haciendo al momento que se sistematiza no solamente el trabajo áulico, sino también todos los elementos que están conformando la práctica profesional y que de alguna manera están impactando en el éxito de lo que es el trabajo docente. Nosotros creemos que la sistematización, si se aplica como un proceso analítico, facilita una comprensión, una actuación, una mejora y sobre todo contribuye a la producción de la criticidad para entender y para actuar en escenarios donde se desarrolla lo que es el trabajo metodológico. En este trabajo, pues más que nada utilizamos un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, utilizamos los instrumentos de investigación de los alumnos que desarrollaron en esta práctica profesional. Aquí en la sistematización se formó una matriz analítica donde a través de una observación que registraba un diario de trabajo, nos sirvió para hacer una triangulación entre observación, diario de trabajo y lo que es el diario del alumno. Los niveles que nosotros estamos considerando son los que ya dijimos, el descriptivo, el crítico, el de acción y el de difusión. En este caso, este es, por ejemplo, el ejemplo que nosotros utilizamos como una matriz donde a partir de las respuestas de los alumnos que daban para analizar su propia práctica, que era una autovaloración de la práctica, ellos hicieron los siguientes análisis. Tomaron como indicador cómo se involucraron en el proceso de enseñanza y ahí ellos trataban de describir, la mayoría solamente con una o dos palabras, cómo se dio el interés de los niños. Ellos, aquí vemos la respuesta, por la forma que ponían atención, porque colaboraban, porque contestaban preguntas y a veces se observó el interés, no ponían de qué manera, el sí o el no. Nosotros vemos que no hay un esfuerzo por explicar eventos rescatados en los alumnos, buscar una posible explicación del porqué de los hechos, razón por la cual establecemos que la mayoría de las respuestas pues están solamente en un nivel descriptivo de sistematización. Cuando nos fuimos a la orientación metodológica y empezamos a explicarles el proceso seguido en la enseñanza, si nos damos cuenta, no se explican fases, no se explican momentos, no se explican dificultades, solamente actividad física, aprendizajes previos, lúdicos, experimentación, algo que le faltó y que no debía olvidar, pues casi siempre es la planeación con anticipación, los diagnósticos, evaluar. Entonces, en este tipo de respuestas que los alumnos nos dieron, nos centró en describir que le faltó abordar como elemento de mejora, la forma de controlar la disciplina, solamente ahí se centraron las respuestas. No hubo una comparación, una integración de una explicación teórica, metodológica, de lo ya visto, de lo ya revisado, para poder explicar ese tipo de manifestaciones que estaba viendo en relación a lo que él vivió en ese proceso metodológico. No había una explicación de una metodología pedagógica, entonces sentimos que aquí, por ejemplo, solamente está utilizando un nivel descriptivo de lo que tiene que ver una sistematización. Cuando nos fuimos al sistema de evaluación, la situación fue más crítica. ¿Cómo calificó esta jornada? Solamente nos daba elementos de respuestas cerradas, excelente, muy bien. Y la verdad cumplió, pues sí, por un lado dice que no planea, por otro lado que planeó con anticipación. Creemos nosotros, por ejemplo, que no hay todavía
un ir y venir entre los referentes conceptuales que se tienen de toda la formación docente con lo que realmente está pasando en el aula y sobre todo con lo que les está requiriendo ahorita los planes de estudio 2022. Creemos nosotros que la sistematización en este trabajo es una tarea muy compleja para el normalista. Se trabaja en un nivel descriptivo, no se llega a la criticidad, que es lo más importante para poder llegar a una mejora. Creo que lo más complicado para los estudiantes ha sido el análisis de instrumentos que ellos aplican cotidianamente para analizar su trabajo profesional. La observación, el diario de trabajo, el diario del alumno y la verdad que los trabajos que ellos presentan como resultado pues son nada más de un nivel descriptivo de lo que representa un trabajo profesional. Creemos nosotros que es importante que en la formación de maestros se diseñen talleres de capacitación en relación a evaluación diagnóstica, contexto comunitario, escolar y áulico, el diseño de programas analíticos del contexto escolar, pero todo esto cruzando categorías de análisis para que a partir de la reflexión encontrar variables que conduzcan a un replanteamiento didáctico y podamos nosotros aspirar a una mejora. Como resultados de esta investigación, nos motivan a concluir que son insumos concretos que nosotros tenemos. Tenemos la oportunidad como maestros de aprendizaje en servicio en esta penúltima generación de la 2020-2024, poder trabajar y ahondar un poco más en estos niveles de sistematización para poder mejorar los procesos de intervención con los propios estudiantes. Considerar algunos proyectos donde estemos trabajando la sistematización, insistir mucho en esa práctica para que se desarrolle un pensamiento crítico, que es lo que nosotros hemos estado exponiendo en este trabajo, y se puedan generar capacidades para poder aplicar estos nuevos programas de estudio 2022 y dar como vida a un elemento clave de la nueva escuela mexicana, como es la autonomía curricular, la autonomía académica y profesional. No puede haber una autonomía curricular significativa si no se tiene una capacidad crítica para analizar los diferentes contextos que nos demanda la nueva escuela mexicana, integrar a lo que es el trabajo profesional docente. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente congreso. Gracias.